bienvenidas a Pausa Legal, el podcast de Iuset Veritas. Mi nombre es Nicole Barriga y en este episodio de la sección ¿En qué rama del derecho especializarme?, responderemos a la pregunta de por qué especializarme en derecho deportivo. Para ello hemos invitado a Marco Lajara, quien es abogado por la Universidad de Lima y magíster en gestión pública, cuenta con más de 25 años de experiencia, ha sido asesor legal del Consejo de Justicia Deportiva del IPD y de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú. Es director jurídico de la Federación Peruana de Voleibol y actualmente se desempeña como asesor legal externo del Club Alianza Lima. Bienvenido, doctor. Es un gusto poder contar con su presencia en este episodio y esperemos que sea muy provechoso para nuestros oyentes poder oír todo lo que usted nos puede comentar sobre esta rama tan novedosa que tiene el derecho. Gracias a ustedes y es un lujo, la verdad, de estar con chicos, con gente que está dispuesta a aprender y a escuchar un poco las experiencias de esta, como tú dices, novedosa rama del derecho que de verdad tiene mucho de pasión. Y bueno, en el transcurso de la entrevista seguro lo vamos a poder explicar con más claridad. Efectivamente, doctor, bueno, de nuevo agradecer su presencia y ahora sí, ya para iniciar un poco con la dinámica del episodio, nos gustaría que nos comente a manera de introducción cómo fue su experiencia estudiando Derecho. A ver, yo no soy de Lima, yo vengo de Chimbote y llegar a la Universidad de Lima fue fantástico desde el principio por la infraestructura que me ofrecía. Y luego cuando comencé a ver a gente que solamente veía en televisión dictándome clases, era una cosa mucho mejor, enriquecedora, políticos reconocidos, gente que le había hecho bien al país en términos constitucionales, legales, en fin. Y luego los amigos que siempre aportan muchísimo a tu estadía, a tu bienvenida. Y luego nosotros en la universidad teníamos, y sigue la tradición de generarse un campeonato de fútbol de cachimbos. Y bueno, tuve la suerte de jugar ese campeonato, destacar y ser convocado a la selección de la universidad de fútbol, de la que nunca salí hasta que terminé la carrera, y hasta fui capitán de la selección. Entonces la universidad se convirtió en mi vida, mi segunda casa, porque desde que llegaba, que las clases comenzaban 7 de la mañana, terminaban 2 de la tarde, no habían clases en la tarde y en la noche, entonces en la tarde me podía dedicar a jugar fútbol, y esa pasión es la que termina consolidándome como alumno de la universidad y como mi segunda casa y como mi alma mater, y ya la llevo siempre presente, que es donde me permitieron dictar clases durante 14 años aproximadamente. Ese es un poco lo que recuerdo de haber llegado a la Universidad de Lima, y una calidez fantástica desde que estuve el primer día, ¿no? Efectivamente, bueno, qué curioso lo que nos comenta, cómo fue su primer acercamiento al mundo del derecho, a estudiar derecho, fue de frente con el deporte, que se relaciona mucho a su ahora experiencia en el derecho, ¿no? Así que desde un inicio tuvo esa cercanía y me imagino ese interés por ese ámbito del derecho. Perfecto, entonces ahora sí nos gustaría que nos comente un poquito más a nosotros y a nuestros oyentes en general, qué es lo que estudia el derecho deportivo en sí y cómo llegó a usted a esta rama, cómo llegó a la elección de esta rama, cuáles fueron las aristas o los temas que más le interesaron para poder acercarse a esta rama del derecho. En el Perú mucha gente no hace lo que le gusta, sino hace lo que la necesidad te obliga a hacer para terminar resolviendo problemas que básicamente están circunscritos a un tema económico. Te dan un trabajo y puedes irte a un banco, una consultora, un estudio, y comenzar a ver cosas que en el camino vas descubriendo que te van gustando. Yo, evidentemente, el tema del fútbol era algo que lo llevaba en el alma, y había participado en cuanto campeonato importante en el fútbol peruano hubo, hasta el Mundialito El Porvenir, que es un campeonato muy difícil, muy complicado. Y mi entorno personal también eran abogados que les gustaba el fútbol. Hasta que, viendo que no existían instituciones a donde uno podía ir a trabajar, comencé a hacer práctica de tipo individual. Y en un principio, jugadores de fútbol que habían dejado de ser futbolistas, como Yuliño, por ejemplo, se convirtió en un amigo, y él se convirtió en una persona pública en términos de marketing, en términos de promoción, de marcas.
Entonces, ahí comienza una forma de vida estrictamente comercial, pero siempre ligada al deporte. Y luego aparecen otras personas que necesitaban que les viera contratos de patrocinios, marcas, hasta que la afiliación de su propio club. En realidad en el Perú el derecho deportivo todavía no está sentado. Nos conocemos todos los que participamos de esta disciplina y cuando la comienzas a trabajar y a resolver problemas, te das cuenta que las experiencias emocionales, básicamente, que tú tuviste cuando fuiste atleta y deportista, están puestas en un papel. Entonces, combinar la emoción del deporte con la ley es un descubrimiento que yo hice. Me siento pionero en eso porque nadie me lo enseñó. Este, y mi primera experiencia laboral en términos estrictamente deportivos es cuando llego a la agremiación de futbolistas, ¿no? Y ahí conocí a Johnny Baldovino, que fue mi maestro en esta experiencia, y gracias a eso es que ya pude volar solo, digamos, en el tema. Y leyendo el libro de Derecho Deportivo del doctor Enrique Barsi, también me abrió el espectro de que el deporte tiene una dinámica absolutamente distinta a la que nosotros tenemos en el Perú. Para nosotros es una pichanga de fin de semana, primero juega fulbito, después hace fulbazo, cuando en realidad el deporte termina siendo una forma de vida, una forma de alimentarte, una forma de convivir, una forma de evitar que la pandemia nos gane y es un tema absolutamente preventivo para cualquier enfermedad. Entonces, dándole vueltas al tema, le encontré un sinnúmero de utilidades y dije, esto es lo que yo quiero y bueno, aquí estoy. Tengo ya más o menos 11 años dedicado al derecho deportivo. Sí, es bastante interesante lo que nos comenta. Realmente tenemos una imagen de lo que podría ser el deporte en el Perú, en este caso el fútbol, que es uno de los deportes que más euforia ha tenido, pero es una imagen un tanto con algunos mitos, con algunas ideas que podemos tener de este deporte. No sé si le podría contar a nuestros oyentes o brindar algunos ejemplos de qué temas del derecho se pueden encontrar al poder ejercer esta rama, con qué temas se van a cruzar en el camino si es que optan por esta rama. Al revisar toda la legislación que uno tiene sobre el derecho deportivo en el Perú es escasa. El único deporte profesional en el Perú es el fútbol. Ya me gustaría que el vóley también lo fuese y tener una regulación sobre el mundo del vóley, voleibolistas masculinos y femeninos, y que tengan contratos y que las leyes laborales los protejan y que tengan jornadas laborales y tengan derechos laborales como logramos conquistarlo gracias a Francesco Manacero en el 2001, 2002, 2003, que fue una pelea muy difícil para la agremiación de futbolistas. Y la agremiación se convirtió en un sindicato oficial, se promulgó legislación para proteger al futbolista y se firmó lo que nosotros conocemos en el Perú como el convenio colectivo, que es lo que obliga a las partes involucradas en el fútbol profesional a hacerle caso a la legislación. Pero, ¿qué encuentras? Derecho constitucional, porque la transferencia de un jugador de un país a otro obliga a que el país de destino, que puede ser Sudamérica, Norteamérica o Europa, inclusive África, inclusive Asia, con donde, por ponerte un ejemplo, en el Perú metes un gol, te persinas, y lo mismo no puedes hacer en Qatar, en Arabia, en países musulmanes de alto contenido fundamentalista. Este, escuchar a un árbitro dirigirte en vóley, en fútbol, en taekwondo, en otro idioma, es un tema que también no sabes si te está diciendo para o sigue, si es que no estás entrenado, si no estás preparado para eso, y esas son un poco las vicisitudes que se te van presentando. También hay deportes individuales, como el tenis, como la tabla, y las artes marciales, en donde los entrenadores o el talento humano que le da vueltas a los entrenamientos no están preparados emocional y psicológicamente y se genera la seducción si se tratan de menores de edad, el acoso si se trata de profesores que no tienen, como te digo, la disposición emocional para entender que lo que está al frente es un atleta,
Encuentras contratos de patrocinio millonarios, encuentras derechos de televisación, encuentras derechos de imagen, este, te llevas a un jugador a Estados Unidos y lo tienes que ayudar para que él tenga un entorno social que le permita de resolver su vida de acuerdo a la alta exigencia. En el Perú, normalmente la familia suele ser la gran perturbadora del desarrollo de un atleta, no por mala fe, evidentemente, ellos quieren lo mejor para ti, pero a la hora de la fama y de la diversión, los límites no tienen control y entonces se te presentan situaciones estrictamente legales de no cruzar la línea, pero como siempre te he mencionado desde que comenzamos la entrevista, el factor emocional en el mundo del deporte es crucial. Y yo no digo que quienes no hayan sido deportistas o no hayan tenido la posibilidad de tener un talento dentro del deporte no lo puedan, no puedan ser abogados en derecho deportivo, pero en realidad te tienes que poner en los zapatos de un atleta porque es gente especial, es gente que lleva su cuerpo, su organismo, su condición psicosomática a extremos. Los nadadores, estás hablando de 5.000, 7.000 metros diarios, que es una locura para cualquiera pensar que lo puedes hacer en el taekwondo, en el box, en el básquet, en el vóley, en todos los deportes. El organismo lo llevas a extremos. Entonces, el cuidado del atleta, la alimentación del atleta, la salud del atleta está absolutamente contenida en normas legales. Y el resquebrajamiento de estas normas legales acarrean sanciones. De ahí que Paolo Guerrero fue sancionado por un tema de dopaje. También tenemos fondistas como Nancy Tejeda o Gladys, Inés Melchor, que también sufrieron ese tipo de cosas porque no tuvieron un asesoramiento previo. Entonces, el mundo es grande, muy grande, y hay espacio en realidad para todos, ¿no? Sí, doctor, es bastante interesante lo que nos comenta, cómo esta rama se nutre de diversos temas del derecho que en un inicio de repente podríamos pensar que no se ven y que solamente se centran en el ámbito deportivo. Sin embargo, se ve distintos temas que al fin y al cabo llevan a que esta rama realmente aplique muchos temas del derecho, muchos temas que vemos como estudiantes y que luego aplicamos en la realidad, en este caso una realidad un tanto más complicada y distinta como nos comenta, porque no solamente trabaja el lado físico, sino también el lado psicológico de los deportistas, no solamente del fútbol, sino también de otras ramas que tienen distintos niveles de exigencia, ¿no? Entonces, muy interesante su respuesta. Estoy segura de que muchos vamos a tener un panorama mucho más amplio de lo que realmente estudia el derecho deportivo y qué temas se pueden ver en la práctica como tal. Y ahora la pregunta que muchos de nuestros oyentes de repente se van a hacer, y una de las que yo también personalmente me la hago, y es, ¿cómo es el campo laboral si uno se especializa en esta rama del derecho? Sobre todo esta rama que es bastante novedosa y uno no podría saber a qué mundo le espera hablando en temas de campo laboral, ¿no? A ver, el derecho deportivo está muy asociado al derecho administrativo. Ya en su ejecución de tipo procedimental. Tienes una comisión de justicia en las federaciones deportivas nacionales, las federaciones como la de tenis de mesa, atletismo, gimnasia, fútbol. Tienes una comisión de justicia que evalúa el comportamiento tanto del atleta como del directivo. Los dirigentes y la clase política partidaria particularmente no ve el deporte como una visión transversal a lo que significa la vida del peruano. Nosotros hemos tenido en los últimos años tres, digamos, desatenciones como políticas públicas. La primera, los derechos de la mujer. A la mujer le hemos violentado cuanto hemos querido en este país. Y hoy día tenemos un Ministerio de la Mujer justamente para poner el derecho a la mujer en equilibrio de los demás derechos de los peruanos. Lo hemos tenido una deficiencia cultural, por eso es que consumimos lo que consumimos en la tele y en las redes sociales, porque no sabemos apreciar, no leemos, no tenemos lo que es comprensión lectora. Tuvimos que montar un Ministerio de Cultura, al margen de si han sido eficientes o no. Y finalmente tenemos un problema de discriminación clasista y racista que es escandalosa en este país. Y para ello también creamos un ministerio, que es el Ministerio de Inclusión Social.
Entonces, si el deporte durante estos 2 años ha sido el bálsamo para combatir o prevenir el COVID y la enfermedad que esta producía, el despejar la diabetes como una enfermedad, si bien muchas veces es hereditaria, es un tema estrictamente de mala alimentación, de consumo de alcohol, de consumo de azúcares, que son absolutamente nocivos para la salud. ¿Cómo no crear un Ministerio del Deporte a donde todos estos chicos que se están capacitando hoy en día en universidades como la de ustedes tengan un espacio laboral sin duda, y vamos a tener una sociedad mucho más sana y por tanto vamos a ahorrarle al Estado todo lo que significa los gastos de salud pública que siempre tiene que estar enfrentándose, justamente porque tenemos niños gorditos, tenemos comida chatarra como nuestra primera opción, y la alimentación en este país todavía no ha sido ordenada gracias a educación o buenos ejemplos, que son los dos temas que yo creo que deberían atenderse en el tema de la salud peruana, ¿no? Sí, específicamente como menciona, doctor, aparte de todo el campo amplio que hay, que a veces uno no puede apreciar, incluso puedo hablar personalmente, no conocía la existencia tan amplia del campo laboral, tantas instancias, tantas instituciones a las que uno puede acudir a trabajar, tantos deportes que existen en nuestro país que necesitan una regulación específica, no solamente una rama más amplia como el derecho civil, sino el derecho deportivo que realmente se especifica y conoce sobre esta materia como tal, sino también lo que menciona la importancia de crear estos espacios para visibilizar y regular este campo que de cierta manera ha tenido subordinada a mujeres, al deporte femenino como tal, donde no se le reconoció el carácter de profesional. Entonces, lo que usted menciona es bastante importante, no solamente lo que menciona de su idea o la sugerencia de la creación de un ministerio como tal que regule y siente las bases mucho más sedimentadas en este campo, sino también de que este espacio sea un lugar donde se pueda regular y gestionar todo lo relacionado a este campo, y desde el Estado y desde gente capacitada que estudie, que se especialice en esta área, pueda realmente aportar al Perú y que el desarrollo en este campo sea mucho mejor, como muchos países alrededor del mundo que sí tienen un ámbito mucho más marcado, ¿no? Entonces creo que lo que me menciona es sumamente importante y sumamente nutritivo oírlo. Desearíamos conocer si es que tiene alguna recomendación o consejo que darle a nuestros oyentes que están escuchando ahora y creen posible poder hacer, algunos el sueño de ejercer el derecho deportivo u otros de enlazar realmente esta rama al mundo del derecho. Y mira, una experiencia fantástica que tuve y que seguro que a alguno de ustedes se les va a cruzar en la vida si es que van por el derecho deportivo. Yo soy hincha de Alianza Lima. Nosotros el 28 de noviembre del 2020 en la cancha sufrimos un revés que fue terrible. Lo sufrimos, nos tocó todo diciembre, que es la época más linda de la cultura latina, digamos, los abrazos navideños y de fin de año. No lo pude disfrutar, ni yo ni mis hijos. Cuando hablo de esto me cargo de una emoción especial. 28 de noviembre del 2021 somos campeones. Yo tuve la suerte de participar en el equipo legal que peleó en el TAS, peleó primero en el Perú, fuimos rechazados en todas nuestras pretensiones, y luego nos fuimos al TAS y con un equipo fantástico de gente como el doctor Julio García, como Diego Guerrero, logramos que Alianza se quedara en el sitio del que nunca debió salir, y te imaginas, cuando campeonó Alianza yo recibía saludos como si hubiese metido un gol. Estas satisfacciones son las que te dan el derecho deportivo, las quería también contar a ustedes porque son emociones importantes, y si tienes la oportunidad de tener hijos adolescentes como tengo yo, que además son deportistas y que te agradezcan, fue para mí la máxima expresión de felicidad, y eso es el deporte. Hay algunos que han tenido la suerte de asesorar a atletas por dopaje y lograron también liberarlos de sanciones que podían condenar sus vidas, porque muchas veces lo hacemos este, simplemente por descuido, no por mala fe. Eso es el derecho deportivo, pasión y la seriedad de conducir tanto a la salud del pueblo como el alto rendimiento de los atletas. Hay muchos chicos hoy dedicados al derecho laboral. El derecho laboral
tiene un vacío respecto al deportista profesional. Ahí enfóquense, denle duro a ese tema, véanlo como una alternativa, manteniendo su trabajo en el derecho laboral, sus prácticas en el derecho laboral, no tengo ningún problema, pero denle una miradita al deporte profesional, porque es el que va a tener que estar regulado. Hoy día, como les digo, solamente el fútbol es profesional, pero el vóley va a ser profesional, el tiro, no tengo ninguna duda, el ciclismo va a terminar siendo profesional. Nosotros somos expertos en fondo, en carreras de fondo, que son de las maratones, tenemos a grandes campeones, tenemos una videna espectacular en Huancayo, seguro que el IPD le va a poner mucho punche para seguir sacando gente así. Los tablistas, que es nuestra fuerza moderna, digamos, de los últimos años con la reina Sofía al frente. Entonces, los laboralistas, pónganse las pilas, es un tema que para ellos va a ser mucho más sencillo. Y luego tenemos un conflicto grande entre lo que es la masificación, es decir, que tú, yo, mi papá, mi abuelita, no sé, un niño de 2, 3, 4, 5 años, tengan la posibilidad de que en su municipio, en su colegio, en su universidad, en donde estén, no sé si tú te acuerdas, cuando comenzó el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el mismo presidente junto con su gabinete comenzó a hacer actividad física previo a las labores, creo que a las 7 de la mañana se Sí, reunían en claro. Palacio y se tomaban eso. El país se rió, cuando en realidad ese señor de 79 años, que yo no conozco, la verdad, no conozco a Pedro Pablo Kuczynski, pero me encantó verlo atreverse a dar esa lección. El país se rió, no supimos, no tuvimos la grandeza de ver que el personaje que, valga la redundancia, personifica a la nación, nos está dando una señal, ¿no?, de cómo despertar con un tema de salud. Pero bueno, los peruanos somos así, nos disparamos a los pies nosotros mismos. El Estado no es un monstruo, ladrón, corrupto y sinvergüenza por su propia naturaleza. Es porque hay personas que no deberían estar ahí. Y ustedes tienen la suerte de tener una escuela que está capacitando gestores deportivos, así como hay otras universidades que están en la misma situación. Entonces hay una población entendida y educada para poder, de aquí en adelante, dirigir lo que es en nuestro país la actividad deportiva, y eso es, creo que lo fundamental. Y atrévanse, en realidad existe un mundo para atletas, de chicos que tuvieron la mala suerte de perder algún miembro de su cuerpo, pero que aún así participando muestran la grandeza del ser humano, y eso es parte también del deporte. Así que chamba hay, de hecho hay mucho por hacer, mucho por investigar, mucho por conocer. Yo en realidad cada vez que tengo que revisar un reglamento, sé que estoy reglamentando a un atleta para cuidarlo y para que no sea sometido al abuso de un dirigente que se quiere aprovechar de las ventajas que hay en el mundo del deporte. Y eso es un poco los consejos y las recomendaciones que en mi vida profesional he podido recoger, y los pongo a consideración de todo tu público, que seguro que es grande y sobre todo que es inteligente y que va a captar la idea. No es que tengamos que traducirle absolutamente nada ni contarle manzanitas. Esto es un poco lo que te puedo regalar con mucho gusto, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Específicamente lo que mencionó es muy importante, las recomendaciones y los consejos que le da, sobre todo a las personas de que tenían una cierta barrera de mezclar el mundo del derecho con el deporte. Como menciona, el Perú es un país que ha dejado de lado por mucho tiempo esta área, incluso como mencionó, cuando vimos esa figura hace algunos años haciendo ejercicio en Palacio de Gobierno, muchos lo tomamos al lado jocoso, como la broma, burlándonos, pero es muy importante que estos espacios sean realmente reconocidos, se reconozca la importancia que tienen en nuestro día a día. El Perú poco a poco, creo yo, se está acercando, o espero que se esté acercando, y estoy seguro que nuestros oyentes al poder oír van a notar también la importancia de que nuestro país se acerque a este mundo, a regularizarlo, a sentar bases, bases realmente firmes en esta área,
Hace 2 años nada más el Perú fue sede principal de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Tuvimos la oportunidad de estar en el ojo del mundo en cuanto a deportes, entonces creo que esta rama promete bastante. Es una rama que, como usted menciona, poco a poco se está rompiendo con esa burbuja de profesionales dentro, entonces estoy segura que con este episodio nuestros oyentes han podido quedar más que satisfechos de poder oírlo, poder oír sus recomendaciones, poder oír de qué va esta rama como tal y romper con esas barreras que de repente limitan a uno a escoger una rama que realmente le gusta por miedo, por desconfianza. Entonces, de nuevo agradecerle, doctor, por su presencia, por haber aceptado grabar este episodio. Ha sido muy nutritivo poder oírlo. Estoy segura que nuestros oyentes han quedado mucho más que satisfechos a poder oír no solo su experiencia, sino también todo lo que nos ha podido contar. Agradecerle a ustedes, nuestros oyentes, por escucharnos en un nuevo episodio de Pausa Legal. No se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y TikTok como @pausalegal y de seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn como @UsetVeritas. Además pueden seguir a nuestro portal jurídico Ius360 y en nuestra plataforma